Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya. Hoy me acompaña José Pablo Quiroz. ¿Cómo estás? Pura vida. Y este es el podcast de Comunidad Nexo. Este es el episodio número 13. Y además estamos en el episodio dentro de la serie de amor, Sí. que hemos venido estudiando los valores de Nexo. Y en este mes de diciembre, muy propio del mes también, lo hemos querido asociar con el tema de amor que iniciamos el pasado domingo 4 de diciembre. Y bueno, hoy queremos hacer la dinámica que hemos venido haciendo, que es observar el Antiguo Testamento, ver un personaje y tratar de ver, observar dónde se manifiesta, dónde se ve este valor, que en este caso es el valor del amor. Sí. ¿Verdad? Entonces hemos decidido escoger Oseas, que es un profeta menor, un libro chiquitito, interesante y sobre todo la manera en que queremos ver cómo se ve el amor o el tema del amor en la manera tan particular en la que Dios escoge a Oseas para, ¿qué? En modo metáfora, enseñarnos. Entonces, bueno, esa es la temática y la dinámica que vamos a compartir hoy. Así que si tienen el libro de Oseas ahí a mano, será buenísimo para lo que lo puedan revisar con nosotros mientras lo vamos viendo un poquito a poco. Claro, sí, el libro de Oseas que es particular, ¿no? Tal vez podemos haber buscado una forma un poco más directa o sencilla de haber visto el amor en el Antiguo Testamento, pero dijimos, no, está bonito porque creemos que muestra una realidad muy chiva acerca de Dios, del amor de Dios, que es esa primera parte que vos comentabas en nuestra primera enseñanza de esta serie, ¿no? El amor de Dios, con algunas de sus características, lo veíamos a partir del libro de Primera de Juan, que recordamos, lo estamos leyendo como congregación, ¿verdad? Sí. En esta semana son 5 capítulos muy, muy breves, entonces recordarle a todo el mundo nada más que lo tengamos presente, pero entonces Oseas nos muestra características de esto y que tal vez entremos en la historia nada más para comprender, porque es una historia muy particular. Tal vez yo diría que junto con los temas del profeta Ezequiel, que le tocaba como revolcarse y hasta temas de hacerse como una hamburguesa, de temas de excremento de vaca y cosas rarísimas del profeta Ezequiel, en las que Dios le decía, haga esto para manifestar esto otro. Sí. O sea, esto que usted está haciendo a la gente le va a parecer raro. Y esa es la intención. Sí, son como, bueno, y una vez escuché eso, que muchas de las imágenes que se ven, que se narran, especialmente con los profetas en el Antiguo Testamento, son como casi de modo teatral, sí. ¿verdad? Son como puestas en escenas teatrales, o sea, que parecen hasta difíciles de uno entender, pero quieren dar un mensaje o quieren comunicar un mensaje una vez que se ve y se estudia esa escena y ese cuadro de los personajes y que está plasmado ahí. Entonces, esta tiene definitivamente ese tono dramático. Y además y fue una cosa que comentamos en la primera enseñanza que tuvimos, que es, a veces es difícil para uno separar el concepto de amor aparte de las relaciones de pareja. Uh-huh. Y yo creo que Oseas tiene esa característica también, claro, que muestra el amor en la dinámica matrimonial. Sí, y eso es chivísima porque creo que esa fue la razón tal vez número 1 por la cual también escogimos Oseas. Muestra una imagen matrimonial del amor para dar a entender una relación no matrimonial del amor. Claro. O sea, muestra unos temas con características usuales de amor eros, sí, para revelarnos características del amor ágape. Un amor más profundo y más claro, completo, más pleno. Entendiendo, por supuesto, siempre que estábamos en el Antiguo Testamento, los temas de eros y ágape llegarían después, sí, pero hacemos esa referencia, ¿no? Para el tipo de amor, si lo queremos ver. Sí. Así que entrémosle en la historia. Sí. Sí. El libro de Oseas se escribe más o menos como unos 200 años después del rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, que eran aquellos reyes que vos siempre decís el tiempo esplendoroso. Época dorada. Es la época dorada, que vos llamás siempre la época dorada, que se llama, algunos teólogos lo llaman el Reino Unido. Uh-huh. Llega la época del reino dividido. Y la época del reino dividido consiste en que al norte, el reino de Israel, se separa y el reino de Judá o el reino del sur queda pues, en la parte sur. Después de eso, entonces, comienza todo el desarrollo y lo que sucede es que aproximadamente 200 años después, Israel ha caído en un tema de muchísima idolatría. Ahorita vamos a caer en un poquito del repaso histórico de por qué es todo un tema, pero sí, lleguemos a la realidad específica del 750 a.C. aproximadamente, que además no solo llevan ya 200 años. Cuando hablamos de Oseas, estamos hablando de un profeta del norte.
Oseas es un profeta del reino de Israel, de los pocos, la gran mayoría son del reino del sur. Y ese reino de Israel, para la época de Oseas, está viendo la fea. Está muy claro que pronto va a encontrar, o puede que sea, asediado y gobernado por un pueblo extranjero. Y de hecho, aquí spoiler alert, ¿verdad? Contando la historia, unos años después de cuando se escriba el libro de Oseas, en efecto, van a ser los primeros en ser exiliados. Los asirios van a tomar en el 722 al pueblo de Israel y se lo van a terminar llevando. Y en este contexto es que entonces el libro lo que cuenta es la historia de Dios mismo, dándole la instrucción a Oseas de que tome a una mujer que se llama Gomer. Ahora, algunas interpretaciones de la Biblia dicen en el versículo 2, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución porque el país se ha prostituido por completo. Y ese es tal vez como el primer punto importante, las características de Gomer, ¿verdad? Que este elemento de la prostitución que es tan particular, ya solo con eso cualquier lector de esa época o alguien que entienda los elementos característicos de la cultura israelita de ese tiempo va a decir, aquí algo salta. Es como ver, como decía un profesor de la universidad, como ver una vaca morada de las de Milka. No importa dónde usted vaya, si usted ve una vaca morada, usted va a decir, suave, voy a ir a ver exactamente. A menos de que sea en el Ricardo Saprissa, pero eso es otro tema. Y entonces le dice que tome a Gomer y que tenga hijos con ella. Y Oseas va y lo hace. Y Oseas tiene después 3 hijos. Entonces, esposa prostituta. Tema número 1 de tomar en consideración, que apuntemos por ahí. Sí. Punto número 2, 3 hijos, todos con nombres bastante particulares. Bastante particulares. El primero se llama Jezreel. El segundo se llama, la segunda se llama Lo-Ruhama. Aquí hay que revisar porque claramente los nombres no son muy comunes hoy en día. Ya perdieron vigencia. Y el tercer hijo se llama Lo-Amí. Esos son los 3 nombres. Ahorita vamos a ver el contenido. Pero entonces el primero, Jezreel, es el nombre de un lugar. Es como que le pusiéramos a alguien aquí, no sé, Heredia, ¿verdad? Tiene que ver con una masacre que hubo en esa zona. De hecho, el texto lo dice. Haré que la casa real de Jehú, que era un rey del norte, pague por la masacre en Jezreel. Entonces, es un nombre diciendo, aquí viene con contenido histórico. Como que aquí hubiéramos puesto, no sé, se me ocurre como Nicoya, por todo el tema de la anexión de Nicoya y lo que implicó y todos esos temas. O la batalla de Rivas, si le hubiéramos puesto Rivas a alguien. Temas históricos que todos los que ubiquen el pueblo lo van a conocer. Sí. El número 2, la niña, se llama Lo-Ruhama, que quiere decir indigna de compasión. Y aquí ya estamos dándonos cuenta de que Dios está queriendo transmitir un mensaje. Sí. Está queriendo decir, a través de los nombres de los hijos, estoy manifestando lo que ustedes son. De hecho, otra traducción, en vez de indigna de compasión, dice sin misericordia. O no digno de misericordia. O sea, ya vos no vas a ser digno de tal. Y el tercero es el más fuerte de todos, casi impensable para el pueblo judío, porque se llama pueblo ajeno. Lo-Amí quiere decir pueblo ajeno. Otra traducción le pone no es mi pueblo, ¿verdad? O no mi pueblo. Sí. Y esos 3 hijos entonces ya nos dan todo tal vez el contenido más básico de la historia que presenta lo que Dios después va a querer decir. Es como un acto inicial, una obra teatral, como vos decías, inicial. Montar un escenario. Exacto, para después dar un discurso. Claro. Entonces, viene la obra teatral, la parte que todo el mundo llama la atención, y luego viene el contenido. A partir del capítulo 4 viene lo que conversábamos, que es como, ahora sí, juicio y el contenido pleno de Dios. Lo que va a suceder. Exactamente. Entonces, como que alguien montara un teatro, como que vos y yo diéramos una enseñanza en Nexo y hubiera una obra de teatro pequeñita al inicio y luego viene la enseñanza. Claro. Como con base en esto te voy a jalar para que pongas atención acá. Que también se deja entrever que no hay forma que esta historia sea entendida si no es de esa manera. O sea,
Sería totalmente ilógico pensar que un hombre en esta cultura, en ese tiempo, iba por voluntad propia a hacer algo así. Sí. ¿Me explico? Igual lo de los nombres. En una cultura que el nombre estaba tan asociado con el valor intrínseco de la persona y la identidad, que además estaba asociado hasta con el padre. Porque es interesante, los nombres que tienen lo que hacen crear es un desvínculo. Los indignos, los que no son dignos de misericordia, el que no es parte de mi pueblo, ¿verdad? Como esa idea. Otra vez, es impensable que esto suceda o que esto se entienda fuera del contexto en el que Dios lo está dando y se lo está revelando a Oseas. No sé la cara que hizo Oseas cuando escuchó esto. Sí, de fijo no fue de mucha alegría. Fue interesante porque es el llamado de Dios a hacer algo que tenía un propósito gigante, pero le tocó un precio altísimo. Sí, correcto. Y aquí quiero nada más resaltar el punto que decís, o 2 puntos. El primero, esto es raro para nosotros, posiblemente es mucho más raro sí, para Oseas en el tiempo del momento y cualquier persona que lo estuviera leyendo o contando la historia. Y 2, como bien decís, entender el tipo de libro, el hecho de que una gran parte es un poema, es un tema que se entiende que es una dramaturgia, una parte teatral. Entender eso nos va a evitar que tomemos interpretaciones literalistas de este texto para justificar cosas de hoy en día. Por ejemplo, no necesariamente una prostituta, pero una mujer, digamos, extraña o, por ejemplo, fuera del cristianismo. Y decir, bueno, pero es que como sea, le tocó una prostituta, entonces puede ser que a mí me toca corresponder. No. O sea, no hay esa posibilidad de interpretación. Sí, jamás. De acuerdo. Después de esto, que tiene hijos, viene el llamado o el castigo de Dios, y resulta que después de que Oseas ha tomado a Gomer como mujer y ha tenido hijos, algunos teólogos creen que Gomer reincide en el tema de la prostitución o en el tema de la fornicación, el adulterio, ¿verdad? El capítulo 3 nos dice que Dios le habló una vez más y le dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Wow. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen. Entonces él va y compra a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada y le dice, vas a vivir conmigo pero sin prostituirte. Entonces, ahí lo fuerte es que algunos teólogos creen que ya Gomer había sido prostituta, Oseas la toma, se casa con ella y ella reincide. Sí. Hay otros que creen que ella no lo era aún cuando se casa con Oseas y que después incurren en los actos. A mí me parece, yo no sé vos qué pensás, pero a mí me parece que independientemente nos da para concluir el mismo simbolismo en la historia. Sí. El Oseas yendo por una mujer que le era adúltera, que era prostituta. Desde el inicio, desde antes. Correcto. Eso me parece que nos da para concluirlo con toda claridad, porque nos va a llevar a lo que ahorita obviamente vamos a analizar, que es el simbolismo. Claro. El simbolismo detrás. Sí, eso parece no tan claro para algunos teólogos y dan estas dos posturas, sí. ¿verdad? Si fue que después del matrimonio se descalabró el asunto, pero yo también lo entiendo como que desde el inicio Dios le dice, esta mujer es así, tómala como tu esposa. Lo que también por ahí estuve leyendo era que pareciera que Gomer, de alguna manera, el matrimonio o el vínculo la separa de su pasado y de ahí que vengan los hijos y que tengan hijos. O sea, pareciera que hay una temporada en la que Gomer solo quizás estoy diciendo esto, no, sí. No está ejerciendo la prostitución. Sí. ¿Verdad? Pero otra vez, como estás diciendo, cualquiera de las dos formas no le va a perder el valor de lo que el relato dice, pero obviamente suena mucho más potente la idea de que Gomer fue así, Oseas se casa con ella, tiene sus hijos y Gomer vuelve otra vez a esta práctica. Sí. ¿Verdad? Que otra vez, entendiendo el contexto, lo que está pasando es gravísimo. Sí. ¿Verdad? Recuerden que inclusive en la cultura judía, en la cultura y en la ley, ¿verdad? Estaba tipificado que la mujer fuera castigada por el tema del adulterio. Claro. ¿Verdad? Algo interesante también es que una de las palabras que más se repite es fornicación. ¿Verdad? Entonces hay un tema de fornicación, se repite el tema de juicio,
se repite el tema del pecado, y la otra palabra me parece que es la de vuélvanse, que es la misma idea del arrepentimiento. Que cuando ellos se vuelvan y cuando se volviesen a mí, entonces yo los tomaré y yo los llevaré. Verá, como hay un sobreénfasis en esta idea de que en fornicación y en pecado y desviados del propósito de Dios solo queda el volvernos a Dios o el volverse a Dios, ¿verdad? Como el libro lo relata. Es eso mismo que decís. Y me gusta que bajo una, digamos, interpretación lo más estricta que podamos o lo más rigurosa, hay que notar que el texto, siempre que presenta el elemento teatral o el elemento de la historia, hace inmediatamente una referencia a porque así es Israel conmigo. Sí, porque así exactamente, como vos lo decís, siempre desde el versículo 1, ámala como ama el Señor a los israelitas. Es decir, se está haciendo claro en el texto, lo mismo va a pasar, digamos, en el capítulo 3. En el 1:2 dice, porque el país se ha prostituido por completo. Exactamente. Y hace referencia a la nación, al país, ¿verdad? Exactamente. Lo mismo sucede, digamos, en el 1:11, cuando dice que el pueblo se reunirá con el pueblo de Israel, siempre haciendo referencias a Israel como tal. En el capítulo 3, al final, que los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio, ni altares, ni efod, ni ídolos. Todo eso nos da a entender ese simbolismo que definitivamente estamos buscando. Ahora, ya casi entramos ahí, que es sin duda lo más bello de la narración, si se quiere, a pesar de lo difícil de comprender, es bello en el sentido de lo que manifiesta, pero podemos hacer un pequeño flashback, ¿no? Una pequeña vista atrás a entender por qué se dice que Israel estaba siendo adúltera, por qué se dice que estaba fornicando, por qué se dice que estaba cayendo en adulterio. ¿Cuál es la razón? Si nos devolvemos unos 650 años, retomamos la ley de Moisés, vamos a recordar uno de los puntos medulares que los israelitas más tomaban, que Jesús en algún momento va a volver a jalar, que es el famoso Shema. Escucha, oye, Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Que solo debías amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero solamente a Él, al Dios uno. Y este es entonces la razón principal que vemos, que posiblemente es lo que a los israelitas más les cuesta durante todo el proceso de su historia, ¿no? Desde que salen de Egipto y comienzan a vagar por el desierto, ya hacen un becerro. ¿Sí? Y llegan del desierto y comienzan a llegar a, ¿cómo se llama? A la tierra prometida, y entran y luego ya tienen problemas porque les aparecen un grupo, los gabaonitas, y entonces ya se mezclan y luego permiten que las moabitas vengan, y a pesar de que Dios les ha dicho, saquen todo, limpien esa tierra solo de ustedes, la práctica y la realidad es que comienza a haber mucha mezcla cultural en la zona de la tierra prometida, cuando se suponía que debía ser un terreno de Israel como tal. Entonces, llega la época de Josué, la tierra prometida, pasan los jueces, que es una época destructiva completamente, de donde sale aquella frase, aquel versículo que se repite 2 veces de en aquellos tiempos no había rey en Israel, cada quien hacía como se mejor le parecía. Después vienen los reyes, se unifican, hay algunos tiempos de gran beneficio y bonanza, no solo a nivel se establece, yo creo que hay como un sentido de establecimiento y de orden. Exacto. Pero poco tiempo después vuelve otra vez a esa dinámica de desorden que existió y de que todo el mundo hacía lo que quería. O sea, que eso fue una constante ir y venir en el obedecer a Dios y de desobedecer. Sí. Que podríamos articularlo entre amar a Dios como lo único y no amar a Dios como lo único. Era un ir y venir del Shema, que curiosamente era lo que oraban constantemente, lo que repetían. Sí. Interesante el Shema porque conecta con Oseas en la temática de la metáfora, ¿verdad? El amor, digamos, en un sentido exclusivo, ¿verdad? El amor exclusivo para esa pareja en el sentido matrimonial, y cómo Dios lo está reclamando también. Yo soy uno, soy el único Dios, quiero que me ames a mí por sobre todas las cosas y después al prójimo. Él no está diciendo no ames a los demás, pero no vayas a amar cualquier otra cosa antes que a mí y más que a mí, ¿verdad? Entonces es interesante que conecta esas dos claro, cosas. sí, de algo tan antiguo como el Shema, que como decís, continúa transversalmente por los siglos hasta llegar acá 600, 700 años después.
Sí. Y ese es el contexto para que podamos tener todos claridad de por qué se dice que estaba adulterado. Bueno, y hablando de los reinos, que creo que quedaste ahí, perdón, porque te interrumpí, ¿verdad? Porque el reino del norte se divide con 10 tribus. Sí. Y el reino del sur queda, y eso es interesante que la gente tal vez lo entienda, el reino del sur queda establecido en Jerusalén, en Judá, sí, en el sur de Israel. Y ellos quedan con Jerusalén y quedan con el templo y con la ciudad. Entonces, en un sentido que es una forma, digamos, como de verlo más claro, es ellos quedaron establecidos en el orden que fue enviado con la ley y el ofrecimiento sacerdotal. O sea, su rutina y su desarrollo o su dinámica religiosa quedó, por decirlo así, intacta. O sea, se podía realizar. Lo contrario, diría, del reino del norte. El reino del norte no tiene templo, no tiene lugar de adoración, son más personas, o sea, es un representativo de más personas, y no era de esperarse que entonces, o era de extrañarse que entonces ellos comenzaran a crearse sus formas. Y yo creo que esta es una de las cosas en las que se evidencia más el desvío. El desvío más rápido, al final el desvío fue total en algún punto, pero fue más rápido sin esta fórmula dinámica, ritual, por decirlo así, que quedó más establecida por el Reino del Sur, porque el Reino del Norte tuvo que crear. Y en ese crear formas y crear maneras, entonces tenían que establecer otro lugar de adoración. Correcto. Y otro tipo y otra forma de sacrificios, aunque igual realizaban los mismos sacrificios, pero no sé si me entienden como la idea de que ellos tuvieron que adecuar su dinámica ritual. Y en ese adecuar, tomaron de aquí, tomaron de allá, y eso en parte responde a esa actividad o esa constante desvío en la idolatría. Una realidad que se va a plasmar de manera tan clara que en los tiempos de Jesús, cuando le era necesario, dice Juan, cruzar por Samaria, va a llegar a hablar con la mujer samaritana y ella le va a decir, es que ustedes dicen que hay que adorar allá y nosotros entendemos que es en este monte. Entonces, ¿dónde es? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasa? Esa realidad viene con todo ese desarrollo que acabas de narrar. Entonces, en este templo, pero en este tiempo, siglo 8 antes de Cristo, 740, 750, nos estamos acercando mucho hacia ese momento en el que Israel, el reino de Israel, ya va a sentir el ataque de los asirios. Y esta parte precisamente es la que nos va a permitir pues, comprender cómo avanzó llamémosle la rebelión, la idolatría de la parte del reino de Israel, como vos bien decís, que se habían entregado a los dioses como Baal, dioses extranjeros, y les habían hecho sacrificios y les habían, ¿verdad? Como lo decía este mismo texto en el 3 que decía, se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen, ¿verdad? Como ofrendas, como tal. Entonces, toda esta parte es el contexto de por qué entendemos a Gomer manifestando o representando a una Israel que es descrita como adúltera, como fornicaria. Sí. Ese es el tema, ¿no? Entonces, si te parece, entremos un poco a ver la imagen, la metáfora, sí. el espejo que se produce. La historia lo que nos quiere contar es la relación entre Oseas y Gomer de manera análoga o de manera representativa de la relación entre Dios e Israel. Y eso es súper importante. Lo apuntamos ahorita, pero es la historia entre Dios e Israel como tal. Y eso entonces nos quiere manifestar a un Israel que, al igual que Gomer, se le aleja, que él la toma cuando estaba en un estado que no era necesariamente el más positivo, la hace su pueblo estando allá, la saca del lugar donde estaba. Aquí estamos hablando de Moisés, estamos hablando del éxodo de Egipto, estamos hablando del pacto, a como hubo el pacto en el Sinaí, el pacto entre Dios e Israel, Israel, el pacto entre Oseas y Gomer, el pacto matrimonial, ¿verdad? Sí. Luego los hijos, que claramente son una manifestación de lo que Dios quiere decir a partir del contenido de sus nombres, como bien decíamos ahorita. Y entonces después incluso, una vez habiendo sido reclamada, Gomer reincide. Sí. Y Oseas debe ir a buscarla de nuevo. Otra vez. Que estamos hablando de nuevo la imagen de un Dios que va a buscar a Israel a pesar de sus reincidencias en el tema de la idolatría. Y también es bueno hacer todo el conecte con la idea de matrimonio, porque el matrimonio, otra vez, todavía
pero sobre todo en aquel contexto histórico implicaba que tienes un lugar, que tiene sentido de pertenencia, que hay un vínculo, y recordando, digamos, los simbolismos, inclusive las bodas judías, estaban llenas de simbolismos de prometo regresar, el vínculo de soy tu proveedor, soy tu cuidador, ¿verdad? Toda esta idea es muy fuerte. Entonces es interesante ver que Gomer simboliza a un Israel que va a buscar en otros lados lo que Dios siempre le ha ofrecido y siempre le ha prometido y siempre le ha cumplido. ¿Verdad? Que es la parte tal vez satírica de la historia, es qué necesidad tenía de buscar lo que ya le fue provisto. Sí. ¿Verdad? Que es la parte que tal vez errática, que manifiesta la parte errática del ser humano, andar buscando fuera de Dios lo que solo puede ser ofrecido o puede ser dado de Dios mismo. Eso mismo que estás aprendiendo. Y los capítulos siguientes, que no es que no los queremos comentar, el 4 en adelante, es que qué difícil. No, es que son otro tema. Dejan de lado cierta forma, es lo que decíamos, ¿no? El sketch de teatro antes de la enseñanza. Sí. Y cambia la nota, cambia el contenido y el enfoque. Pero esos capítulos adicionales van a enfocarnos en ese tema de la disciplina de Dios. Y habla también de las consecuencias. De las consecuencias. Porque son capítulos donde Dios está hablando a través de Oseas a partir de esto va a suceder. Ajá. Porque ustedes siguen abandonando el pacto, siguen dándole la espalda al compromiso con Dios. Y es interesante porque, bueno, se anticipa todo lo que estábamos hablando del exilio y cómo van a quedar sin nada de lo que ellos pensaban que podían obtener buscando por afuera. Buscaban protección militar, por ejemplo. Sí. No la van a tener. No. Buscaban dioses ajenos. Se van a quedar sin el burro en el mecate. Sí, van a quedar sin dioses, sin templo, sin ningún servicio sacerdotal. Se van a quedar sin el idioma, sin la historia. O sea, literalmente el exilio hay que entender un imperio arrasando a una nación, borrando hasta sus nombres y su idioma, que es una idea como de destierro, o sea, es como desaparecerte sin morirte. Sí, el exilio. Hacerte borrado de la historia. Y otra vez hay que enfatizar en eso, sobre todo para un pueblo que había sido llamado, había sido escogido para un propósito especial. De repente ahora el propósito está desvirtuado. Que es importante ver esto, ¿verdad? El cumplimiento pleno de lo que Dios prometió para Israel se da por Dios, no porque Israel se haya podido sostener en la promesa. No, quien se sostuvo en la promesa siempre fue Dios. Eso. Que es lo mismo también que se ve en la metáfora. Al final, bueno, vos estás diciendo eso, ¿verdad? En una segunda ocasión, Oseas va y vuelve a comprar la parte increíble, ¿verdad? Vuelve a comprar lo que en un sentido le pertenece. Sí. Pero lo que siempre ha sido de él, en un sentido, va y lo compra. Y yo creo que esa es la idea también, otra vez, aplicado a Israel, de cómo Dios se sostuvo en la promesa y en el pacto. Siempre fue él con él, ¿verdad? Haciendo que todas las cosas sucedieran. Sí, ese punto me parece vital y vamos a volver a él hacia el capítulo final, el Oseas 14, cuando hablemos un poquito acerca de qué entendemos nosotros de este texto. Vamos a volver justo a ese punto para que lo tengamos ahí en la cabeza, ¿verdad? De ese Dios es el que se mantuvo fiel durante el proceso. A eso volveremos. Esa es la historia. Ahí van un poco los capítulos, como te decía. Tal vez el cierre del capítulo 11 en adelante, hasta el 14, van a mostrar una idea de cierta restauración poco a poco. Van a ir tramando la idea de restauración, de que Dios hará algo particular y lo va a llevar a cabo. Y ese es precisamente el punto y con eso cierra el libro. Y volvamos nada más entonces a nuestra enseñanza de la primera semana de la serie de amor, en la que hablábamos, entre otras cosas, vos mencionabas 3 puntos esenciales. No sé si lo retomamos. Sí. Era que Dios toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Sí. El amor de Dios es perdonador. Y es sacrificial. ¿Verdad? Que hablábamos de que el amor de Dios, hablaba de la idea de que el amor proviene de Dios y más profundo decía que el amor, Dios es amor, ¿verdad? Entonces era el carácter, la naturaleza en la que Dios no puede negarse a sí mismo. Sí. Y vemos esa expresión, pero también lo separábamos y decíamos, bueno, Dios es amor, Dios expresa amor, Dios manifiesta amor, pero no es un amor que podamos entender en los términos que lo experimentamos y lo
vivimos. Entonces, ¿qué caracteriza el amor de Dios? Y en este pasaje de Juan 3 lo veíamos, primera de Juan 3. Toma la iniciativa, es un amor perdonador y es un amor sacrificial. Que interesantemente, cuando uno agarra estas tres características del amor de Dios y los pone sobre la historia que estamos viendo de Oseas, se puede ver la misma intención, ¿verdad? Dice, ve y cásate con ella. Sí. Ve y toma la iniciativa. Ve y perdónala, ¿verdad? Sí, la segunda vez, ¿no? Cuando reincide, ve y cómprala de nuevo. Ve y perdónala totalmente, ve y búscala. Y la idea sacrificial, y tal vez aquí yo veo con el sacrificio el agravio que pudo haber caído sobre Oseas como profeta, como hombre de Dios. Él está haciendo algo por lo que es, sin duda alguna, señalado y juzgado. El hazme reír del pueblo, el cuestionado, el señalado, que era interesante. Y por ahí también vi algunos comentarios que hacían referencia de hasta dónde lo que Dios le estaba pidiendo a Oseas era demasiado, porque atentaba con lo moral, con lo correcto, con el proceder normal. Es que nadie haría eso. Entonces lo interesante es como que en el mismo comentario deja entrever que Dios no le pide nada necesariamente malo o que transgrede lo que Dios manda, pero lo pone al límite de la expresión de lo que podría hacer. Y otra vez es un sentido sacrificial. O sea, ve y haz esto con el precio que implica. Sí, y ahí es donde veo el amor sacrificial, digamos, manifiesto o mostrado en la vida de Oseas, como tomando el paso de obedecer a Dios con el costo que le correspondía a él. ¿Verdad? Sí, y ese es tal vez un punto nada más sobre eso último que decías. Sí, Dios no lo manda a buscar a Gomer para tener un encuentro sexual efímero y pasajero con una prostituta. Lo manda a tomar a una para casarse, o sea, para tomar la forma en la que debían unirse realmente. Claro. Eso es esencial de hacer notar de nuevo para evitar interpretaciones distorsionadas. Claro, Dios no manda a Oseas a tener una relación en ese sentido de prostitución. No iba a ser cliente. Exactamente, iba a ser esposo. Dijo, veis el esposo. Lo que está diciendo es, ve, reinstituye esta mujer. Exactamente. Y ponla en otro estatus de vida. Correcto. Digamos, poniéndolo en otros términos. Al fin, otra vez Gomer vuelve atrás y va y busca por otros lados. Pero ahí es donde se ve otra vez la insistencia, la iniciativa, el perdón y el sacrificio de Oseas, digamos, viéndolo en la narración, en la historia. Y de nuevo aquí entonces haciendo hincapié en el tema de que el texto nos lleva a interpretar en función de la imagen que Dios está queriendo manifestar. Sí. El texto nos obliga, las referencias inmediatas siempre nos llevan a que tengamos que verlo así. Lo que genera entonces es que tengamos que verlo a partir de decir esas tres características que estamos evidenciando. A ver, el texto no las da, pero las podemos identificar. Sí. Son propias de cómo Dios amó. Es característico de Dios, exactamente, no del hombre. Exactamente, del amor propio. Y ese es, aquí sí podemos cerrar entonces la imagen que estamos presentando. La imagen que nos presenta el libro y nuestro vínculo y el por qué tomamos Oseas como este ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué tomamos un profeta del Antiguo Testamento con este tipo de historia como nuestro contenido de podcast número 1 de esta serie, sí, ¿verdad? Que es el que usualmente tomamos el valor manifestado en el Antiguo Testamento. ¿A quién vimos acá en esto? Bueno, a Oseas lo vimos manifestando amor, pero lo vimos manifestando amor en función de cómo Dios manifestaba amor. Así que de cierta forma, hoy escogimos dos protagonistas. Escogimos a Oseas, claro, que manifiesta una forma, pero lo hace en función reflejando a Dios, como una sombra de lo que Dios es realmente. Y entonces, de cierta forma, nuestro invitado de este podcast es Dios mismo y su amor, claro, en relación con el amor. Eso es el contenido, esa es la historia. Tal vez toquemos un par de puntos adicionales de Oseas para no dejarlos por ahí, ya que estamos, ¿verdad? Tal vez aprovechando el libro. Algunos teólogos, lo comentábamos antes, han hecho la advertencia, y es importante hacerlo ver, de que es fácil caer en creer que la historia de Oseas con Israel es de una vez, de manera inmediata, la relación Dios con la iglesia de Cristo, que es otro momento dentro del desarrollo histórico de la redención del ser humano. Hay que tener cuidado ahí de no ser demasiado rápidos en ese análisis, en esa interpretación, porque el contexto histórico y el texto nos está hablando plenamente de Israel y su comportamiento en Israel. Sí. Esto sucede de previo a que venga Cristo. Nosotros sucedemos posterior a Cristo. Son momentos diametralmente diferentes.
Sí, sí, es importante no brincarse la historia y la narración, el momento histórico, eh, la, la misma ley como está manifiesta para ellos, lo que decías, y un Jesús que está siendo anunciado y señalado a futuro, a diferencia del momento iglesia donde Jesús ya es consumado su sacrificio, revelado, muerto y resucitado, ¿verdad? Es como otro momento histórico. Creo que obviamente lo que se presta para eso es que obviamente podemos vernos identificados, digamos, en la misma característica de idólatras. Sí. Porque sigue siendo una lucha para nosotros. Es interesante porque es una lucha que tal vez se ve distinta o se puede sentir distinta, pero es porque el contexto y la realidad actual es distinta. Pero la lucha en el fondo es lo mismo, porque nuestra lucha es porque amamos más esto y amamos más lo otro que ese Dios mismo. Sí, precisamente eso mismo es. Ya casi llegamos de nuevo a eso que comprendemos, que sí comprendemos. Tal vez ahí el punto es que no comprendemos o que tal vez interpretaciones rápidas podemos evitar, pero ya veremos un poco cuáles son puntos que sí podemos sacar de este texto. Claro. Y el otro elemento, tal vez nada más para tocarlo muy brevemente, es que aquí vemos el amor de Dios como un elemento tan importante en este libro y lo vemos tan de la mano o tan en paralelo con la disciplina de Dios. Sí. Y eso lo comentabas, ¿verdad? Temprano decías que hasta que te sorprendió un poco, ¿no? No sé si quieres tal vez comentar. Sí, porque cuando uno lee el libro, sobre todo la segunda parte, que es la parte mayoritaria, de hecho, no es la segunda parte, es más que la mitad del texto, hace referencia a cómo él va a disciplinar y va a hacer que entonces pasen por A, B y C para que entonces recuerden que él verá como esta dinámica, muy paternal la entendía yo, porque entonces se ve como esta idea de que él quiere cuidar, él quiere proteger, pero tiene que permitir que algunas consecuencias sucedan para que entonces haya conciencia. Hay un tema hasta como de conocimiento, me parece que hay un par de versículos que hacen referencia a que entonces conocerán a Dios y entonces serán sabios y entonces toda esta idea. Y a mí me llamaba la atención ese vínculo de el gran amor de Dios, que no es tan grande que entonces resta la gran justicia de Dios. Y resta también la manera en que este amor de Dios no solo es manifiesto, digamos, en el sentido de afectividad y te quiero y te amo, pero también es manifiesto en cómo Él se revela y cómo permite algunas cosas sucedan y que inclusive la disciplina de Dios se manifiesta. La forma en la que para mí es muy fácil entenderlo es con mis hijos. Sí. O sea, yo amo a mis hijos. Ahorita están en vacaciones y siento que los amo menos. No, ahorita están en vacaciones y para mí es tan fácil de conectar, de decir, yo amo a mis hijos, los tuve para amarlos. Es el propósito de, ¿verdad?, de tener hijos, los tuve para amarlos. Pero yo necesito disciplinar a mis hijos. Necesito que entiendan el orden de las cosas y las consecuencias o los frutos que vienen de una mala decisión, de no pensar, de no compartir, de pelear entre ellos. Entonces, me gustó porque yo siento que también actualmente alguien podría decir que el amor es solo amor y el amor es solo esto y es aquello y solo como en el sentido como de recibir y experimentar este gran amor, pero no entender que ese amor me cuida, me disciplina, me guarda. Sí, a veces creo que todavía en el contexto de la iglesia yo puedo ver algunas veces como que se quiere restar un poquito al tema de un Dios que cuida y un Dios que disciplina. Okay. Sí, sin duda. Gran punto. Sí. ¿Qué comprendemos entonces de este libro? ¿Qué sí tomamos en relación con el amor de Dios? ¿Verdad? Porque lo estamos viendo por haber muchas perspectivas, pero quisimos verlo en el contexto de nuestra serie de amor. Bueno, tal vez quisiera ir al final del libro, Oseas capítulo 14. Sí. De hecho, el último versículo va a ser una referencia muy interesante que algunos dicen que puede haber sido escrita por un recopilador, que tal vez la historia desde el capítulo 1.1 hasta el 14.8 es la historia de Oseas y que un recopilador o un editor podría haber agregado una frase final, ¿no? Como que dice, el que es sabio entiende estas cosas, el que es inteligente las comprende, ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropezan los rebeldes. Entonces es como una serie una idea de cierre a todo lo que se acaba de comentar. Entonces,
¿Qué es para nosotros? Bueno, a nosotros nos pone definitivamente a reflexionar, a pensar. Sí, el libro nos tiene que poner a meditar un poquito más. Yo sé que puede ser difícil, todos esos capítulos de condenación y juicio, ¿verdad? Son complicados de leer, más si usted lo está leyendo a las 10 de la noche después de haber trabajado todo el día. Esos son como una pastilla para dormir, básicamente. Pero lo que está diciendo el libro es, trate de pensar y entender lo que se está diciendo aquí. Y la idea básica es, trate de sacar esas características del amor de Dios, pero también vea el tema de la disciplina, pero además vea el tema de las consecuencias, pero además, de nuevo, recuerde el punto del amor de Dios y la fidelidad, cómo se mantiene en todos esos elementos. Entonces, es como un pensar, reflexionar, ponete, dale cabeza, no solo lo tomes por tomarlo, por leer una linda historia. O sea, es como cuando vas a una obra de teatro que es excelente, pero no te das cuenta de que había un mensaje muy profundo detrás de la obra de teatro, sino que solamente te vas por el arte. Bueno, sí, está bien, está el arte, pero también tenía un contenido. Yo al menos veo, yo al menos veo un par de puntos. El primero, tal vez, que me llama más la atención es ese acto de Dios. Que quisiera tal vez volver al texto nada más, capítulo 14, versículo 4. En el que todo, esta parte cierra con el título de Nueva Versión Internacional, le pusieron Respuesta de Dios, que dice, hablando Dios, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Eso es esencial, me parece. Sí. De pura gracia. Porque mi ira contra ellos se ha calmado, yo seré como el rocío, lo haré florecer como lirio, y en general un montón de otras cosas positivas que vendrán. Sí. Sí. Pero me gusta el de pura gracia porque inmediatamente nos pone a pensar en el momento de Jesús. Y que no hicieron nada para que se les dé, se les retribuya al estatus, ¿verdad? Para mí una cosa de Oseas, viendo eso que estás diciendo, ¿verdad? Como concluyendo lo que podemos con claridad decir en términos de aplicar, digamos, aplicaciones prácticas, veo es como el amor de Dios en pleno, el amor de Dios en el inicio de la historia y en el final de la historia. O sea, el amor de Dios nunca comenzó a ser, ni nunca dejó de ser. En la historia siempre es el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios llevado a un extremo en el que el ser humano no podría llevarlo, que es la misma idea de cuál hombre haría esta idea de casarse con esta mujer y además volver ahí por ella y todo lo demás. Entonces, el amor de Dios en pleno, en manifiesto, un amor que siempre ha estado y nunca ha dejado de estar. Pero la otra cosa es la reacción de, en este caso, de Gomer, que ante el amor de Dios o el amor de Oseas, o en un momento corresponde y tiene una experiencia de vida, y en otro momento deja de corresponder. Y yo creo que experimentar esa idea de qué significa estar cercano a ese amor de Dios y qué significa estar lejano, viene con esta idea de que Él quiere traernos, corregirnos de la rebeldía. Entonces me parece eso, ¿verdad? Como comprender el amor de Dios como algo que está ahí y me corresponde a mí, por decirlo así, apreciarlo, entenderlo y acercarme y corresponder al amor de Dios, porque eso es todo lo que yo necesito y eso es todo lo que yo quiero, que sin saberlo o en ignorancia busco subsidiar por otro lado. Sí. Como yo creo que entonces esto que yo necesito está allá y está aquí, está en otros lados, me ausento, me separo del amor de Dios, rechazo. Y en un sentido de idolatría y en un sentido de adulterio, que adulterio, una de las cosas, uno de los significados de adulterio es cambiar la esencia de algo, adulterar. Es como que yo tengo esta agua y le pongo unas gotitas de limón. Sí, la adulteraste. Estoy cambiando la pero son 2 gotitas. Adulterio. ¿Verdad? Y que es la esencia de que algo deje de ser porque ya está combinado con otra cosa. Es la misma idea que la ley decía, no se mezclen con otros pueblos, sí. No hagan esto. Era la idea de lo exclusivo. Sí. Y me parece eso, el amor de Dios es una cosa de exclusividad. Es la experiencia que podemos tener en exclusivo, que Él me ofrece a mí y que podemos tener con Él. Entonces, esa idea a mí me reta mucho recordarme cómo puedo no caer, o nos reta a todos, a cómo no caer en buscar por otros lados lo que yo sé que en esencia solo puede venir de Dios, que también toca un poco la enseñanza del 4 de diciembre, ¿verdad? Que
yo mencionaba esta idea de que andamos buscando seguirnos seguros y sentirnos amados y sentirnos protegidos y tener paz y tener esto en un montón de cosas sin darnos cuenta que eso solo puede venir por la experiencia del amor de Dios. Este pasaje que leías, ¿verdad? Yo corregiré su rebeldía. Habla otra vez del tema de la disciplina. Sí. Y los amaré. Y los amaré. Quiere decir que no puede ser uno sin el otro, sino que él corrige y él ama. Es parte, es como un combo. Sí. De pura gracia, que es la esencia de él, ¿verdad? O sea, sin merecerlo. Sí. Porque mi ira contra ellos se ha calmado. Y aquí hay que entender que la ira de Dios se ha calmado en el entendido, ahora en Jesús, en el entendido que el que fue consumido por la ira de Dios fue Jesús. Fue Jesús. Correcto. Sí, se ha calmado. Aquí Dios está hablando en ese, lo llaman el pasado profético, que es cuando los profetas hablaban de algo en pasado. Como si ya hubiera pasado. Como si ya hubiera pasado, pero un tema futuro. Sí. Era en esa línea. O sea, entonces es como que Dios se ubicara después del evento que ellos estaban viendo. Es la visión profética. Porque ellos lo ven como ya establecido. Correcto. Hoy nosotros, y eso es lo importante, entender los tiempos, digamos, de cuándo esto se da y qué sucede. Porque hoy podemos entender que esta ira que se calmó, pero no fue porque se bajó y se me pasó. Sí, exacto. Se tomó un vasito de agua. Sí, exactamente. Se comió un sneaker. No fue ese tipo de calmarse. Fue que le costó su hijo. No, exacto. No fue que se la quitó encima. Fue que la ejecutó la ira. Fue consumida. Exacto. O sea, la llevó a cabo. Y la llevó a cabo en el hijo para beneficio de todos aquellos que creen en el hijo, ¿verdad? No para beneficio de todas las personas. Sí, exactamente. O sea, todavía hay ira. Y por eso todavía el Nuevo Testamento nos habla de ira que vendrá. Usted dice, pero bueno, es que la doctrina del universalismo que salió en los primeros siglos era que como Jesús había venido, ahora todo el mundo era salvo. Todo el mundo. Y rápidamente fue denominada como herejía. Claro. No aplica para todos. No todos serán salvos. Y referencia a Jesús en el Getsemaní diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. Claro. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios. Sin duda. Entonces es importante verlo ya a la luz de nuestro estatus, tiempo, espacio y espiritual, ¿verdad? Que sabemos que esa ira fue justificada, fue saciada por la justicia de Dios, fue saciada en Cristo. El término más específico es propiciada, que quiere decir que fue disminuida a partir de un sacrificio. Exacto. Que no nos habla del amor sacrificial de Dios. Que si lo ponemos en el contexto grande, otra vez estamos hablando de que esto a lo que apunta este final del libro de Oseas, que sin duda la venida de Cristo, la obra de Cristo, el sacrificio, nos va a volver a repuntar el que Dios toma la iniciativa, el que Dios es perdonador y es sacrificial. O sea, sus características que veíamos manifestadas en Oseas, que habíamos discutido en nuestra enseñanza, las vemos ahora a partir de esa obra de Cristo que venía para el pueblo de Israel como tal. En ese 14:15 después dice, yo seré para Israel como el rocío y le haré florecer como el lirio. Aquí se sale ya de los frutos y las consecuencias del separarme de ese amor, de ser adúltero de ese amor. Y más bien me está hablando del fruto de que va a florecer, que él va a ser como el rocío que trae vida, ¿verdad? Después dice, sus vástagos crecerán y tendrán el resplandor del olivo y la fragancia del cedro y del líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y que será como el trigo y echarán nuevos renuevos como la vid y serán tan famosos como tata. Y comienza a hablar de un montón de cosas que se puede entender como las consecuencias o los frutos de experimentar o recibir ese amor. Sí. Y permanecer en ese vínculo de amor con el Padre, trayéndolo a nuestros días. Entonces yo creo que con estos últimos versículos en el capítulo 14 se echa de ver también el efecto del amor en nuestras vidas. El amor de Dios en nuestras vidas es profundo, no solo en el sentido de lo venidero y lo eterno, pero lo que Él nos ha llamado a experimentar también hoy como sus hijos, ¿verdad? Y otra vez es lo que solo podemos encontrar en Él, que tenemos que recordar que Él es el único Dios quiere que lo amemos con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra alma, con todo, y que amemos al prójimo también, como nosotros mismos. ¿Qué es lo que vendrá la próxima semana? ¿Qué es lo que viene para esta semana? Para la próxima enseñanza, precisamente, exactamente. Por eso me parece, cierra y podemos tal vez cerrar con este mismo versículo, ¿no? El que es sabio entiende estas cosas. El que es inteligente las comprende. Ciertamente son rectos los caminos del Señor, en ellos caminan los justos, mientras que allí tropiezan los rebeldes. Ese fue Oseas en el contexto de la serie del amor.
Sí. Bien visto desde el amor de Dios, que es la primera parte. Ya vendrá el amor al prójimo, ya vamos a venir a eso, Vamos a conversarlo. Pero eso fue Oseas en el contexto de la serie Amor. Qué bueno, un súper resumen. Sin duda. Carrereándolo mucho. Claro que sí. Pero gracias por compartir, amigo. Buenísimo. Claro, buenísimo. Sí, les motivamos estamos en el cierre del año, en el cierre de la serie de Amor. Nos quedan un par de semanas. De hecho, este podcast está saliendo un poquito después del tiempo que esperábamos. Sí. Pero bueno, diciembre. En diciembre. Y los horarios de diciembre complican un montón. Por comer tantos tamales. Fue eso más que todo. Nos pusimos a hacer tamales y no hicimos el podcast. Pero bueno, les amamos un montón. Estamos cerrando el año. Vamos a tener nuestra última celebración domingo 18. Este domingo. Y bueno, los esperamos para poder compartir. Tenemos el cierre con la enseñanza. Y bueno, y tendremos un par de podcasts más que vienen para cerrar el año. Pero bueno, les agradecemos. Ojalá puedan compartir estos recursos con otras personas. Sí. Y bueno, están ahí solo para motivarlos. Así que recuerden seguirnos en redes sociales y en nuestro canal en YouTube. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias. Bendiciones, nos vemos.